La persona que ves aquí en pantalla se llama Paola Guadalupe García Flores. Esta foto fue tomada a inicios del 2020, en su evento de graduación, a sus 17 años de edad. Esta foto es muy importante por tres motivos. Primero, es un muy lindo recuerdo de Paola en su momento tan especial y logro tan grande. Segundo, esta foto fue justo después de que sus padres, el señor Alfonso García y la señora Guadalupe Flores, le regalaran un anillo de $350 para que lo use simbolizando su promesa de castidad, lo cual era de esperarse a una familia tan religiosa. Y por último, esta fotografía es tan importante porque fue la última fotografía de Paola antes de su desaparición. Este evento es conocido como el caso de Paola Guadalupe y es hasta ahora un misterio sin respuesta clara. Así que empecemos con los detalles. Es la mañana del 21 de marzo del 2020, un día sábado que ponía final a una semana que no tiene nada que resaltar, y se está realizando un pequeño evento familiar para celebrar la graduación, tanto educativa como religiosa, de la única hija del hogar de los García, que además de haber acabado el bachillerato, también terminaba su confirmación, y los padres decidieron celebrar ambos logros juntos, personalmente, el mismo día. Y así como la celebración era por dos logros, era simplemente lógico que se realicen dos eventos, uno en las horas de la mañana, enfocado en el ámbito educativo, y otro nocturno en su salón de eventos para el ámbito religioso. Y es en esa mañana que tenemos esta foto que ves en pantalla. La familia García no era exactamente una familia de millonarios, pero sería falso no mencionar que pertenecen a ese 1% arriba en la pirámide económica, con su madre dueña de una cadena comercial y su padre con buen puesto en las fuerzas públicas. Así que pudieron financiarse sin problemas este gran evento al que la familia y amigos cercanos estaban invitados. Y ese anillo de $350 no era un gasto pesado tampoco. El evento en la mañana se desarrolló perfectamente, con casi todos los invitados asistiendo, y aun cuando los rumores de un virus de China andaban rodando, ciertamente no había ninguna preocupación actual sobre eso. Y ahora, pasadas las horas, los invitados lentamente se retiran a sus domicilios. La familia García, claro, no puede ir a descansar. Tiene que ir a arreglar los últimos detalles para que el evento de la noche transcurra sin problemas. Y además, cambiar de atuendo, lógicamente. Sería inaudito que se vieran igual en ambos eventos. No estaría a su altura. Alfonso García, el padre, la tiene sencillo. Ya tiene comprado su traje nuevo y puede ir a dormir unas horas antes del evento. Son las mujeres, la señora Guadalupe y la mismísima Paola, las que tienen dificultades. Entre el maquillaje y el cabello son un par de horas cada una. Afortunadamente, tienen reservados sus turnos en una peluquería prestigiosa. Como la estrella del show es Paola, su arreglo tardará mucho más tiempo que el de la madre. Y el plan es directo. Cuando la madre tenga su cabello listo, irá al salón de eventos a supervisar todo rápidamente, y su maquilladora hará el trabajo allá. Mientras Paola se quedará en el gabinete hasta que esté lista e irá directamente al evento. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y a las 7:29 p.m. la señora Guadalupe le envía un mensaje a su hija, preguntándole si ya está lista. A lo que le responde que justo terminó y va en camino. El evento estaba programado a las 7 p.m., pero lógicamente iba a empezar pasada las 8. Lo que se hizo extraño fue cuando el reloj marcó las 8:30 y la galardonada no apareciera. En los chats de WhatsApp se ve a Paola decirle repetidas veces a su madre que estaba en camino, que seleccionó mal la ubicación en el mapa, pero que ya va para allá, seguidos de audios de su furiosa madre por retrasar la celebración. El reloj marca las 9 en punto, y Paola dice que tuvo que parar en un baño porque se sentía demasiado mal del estómago. Momento en el que el padre le ordena decirle su ubicación, que él mismo la va a ir a ver y traer para acá, que ya no pueden esperar más. Tarda unos minutos hasta que la hija envía la ubicación de una gasolinera a 4 kilómetros de distancia del edificio.
Y luego de cuestionamientos sobre por qué estaba tan lejos, ella insiste que simplemente puso mal la ubicación y se dio cuenta cuando era demasiado tarde. Es de entender que los padres estaban enojadísimos con su hija y se lo dejaron muy claro en los mensajes de WhatsApp. Pero bueno, el señor Alfonso fue a su auto y se dirigió hacia allá, mientras la madre se quedó a informarles a los invitados una excusa simple y que ya pronto iniciaba el evento. Pero ya dejémonos de rodeos. Tú le diste clic al video y al inicio mismo te dije que Paola desapareció. Así que sí, lógicamente el padre no encontró a nadie en esa gasolinera. De hecho, el baño tenía un candado y nadie lo había usado desde la tarde. El teléfono de Paola ahora estaba apagado y el enojo de los padres se convirtió en preocupación. La preocupación en miedo y el miedo en angustia. El evento tuvo un final amargo, mientras los padres no dudaron en contactar a las autoridades, que en cualquier otro caso hubiesen dicho que no podían hacer nada hasta pasado unos días. Pero teniendo en cuenta el estatus del señor Alfonso, junto a las circunstancias especiales que habían pasado, se decidió iniciar una investigación, comenzando, lógicamente, en la peluquería, que fue el último lugar donde Paola fue vista. El testimonio fue el siguiente. Paola pidió un carro, se quedó en la peluquería hasta que éste llegara, y cuando dijo que llegó, salió. Nadie la vio subirse al auto, nadie la acompañó a la salida. ¿Por qué lo harían, después de todo? Y ahí se enfrió el rastro. Las autoridades dijeron lo típico. Vamos a revisar las cámaras, vamos a seguir la evidencia y trataremos de encontrar a su hija. Y por supuesto que había cámaras, pero solo dentro de la peluquería y mostraban a Paola efectivamente sentada con el teléfono en su mano, hasta que de un momento se levantó, se despidió y se fue. También había cámaras en la gasolinera, pero efectivamente mostraban que nadie había usado el baño desde tempranas horas en la tarde. Y así acabó el 22 de marzo. Hay que admitir que los casos de desaparecidos son generalmente muy difíciles y muy pocos tienen resultados positivos. Lo que se espera generalmente es que la persona declarada como desaparecida aparezca por sí sola, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Y las circunstancias de este caso lo vuelven complejo. Pero lo que más complicó el asunto es que llegó el 23 de marzo del 2020. Y sabes bien lo que sucedió ese día. El inicio del confinamiento en México. La gente se quedaba en casa y el miedo al virus se multiplicó por 100 cada día. La gente casi no salía de su hogar. Los medios estaban 100% enfocados en la pandemia y las autoridades ya estaban con las manos llenas. La familia García estaba en jaque mate. Las autoridades no podían ayudarlos, no podían ir físicamente a ningún lado con facilidad y no podían crear ninguna ola mediática contra el tsunami que era el virus. Y por casi un mes no tuvieron noticias de su hija. Eso claro, hasta el 18 de abril, cuando a la cuenta de Instagram de la señora Guadalupe le llegó una solicitud de mensaje. Una solicitud de mensaje es lo que llega cuando un usuario que no está en tu círculo trata de contactarse contigo. La señora Guadalupe obviamente abrió enseguida el mensaje. Mensaje que era una foto. Lo que la foto mostraba era el anillo que le regalaron a Paola. Y si has llegado hasta aquí, quiere decir que probablemente te gusta lo que estás viendo. Por eso te pido que te tomes la molestia y le des al botón de like. Considera esto como una pausa para que comentes algo antes de seguir. Es difícil explicar las emociones de la señora Guadalupe en ese momento. Por un lado, el horror de que efectivamente tu hija fue secuestrada. Por otro lado, la esperanza de que aún está viva. Inmediatamente se contactaron con las autoridades. La suposición inicial era de que se trataba de un secuestro para pedir una recompensa. Probablemente la pandemia detuvo completamente su plan y se vieron obligados a mantenerse quietos un tiempo. Pero el hecho de que la foto sea el anillo claramente tenía el objetivo de darle a conocer a la familia sobre el paradero de su hija, lo cual no tendría lógica si su hija estuviese muerta. Y el hecho mismo de que sea ese anillo tan caro indicaba interés monetario.
Así que de inmediato iniciaron los intentos de negociación, lógicamente preguntando si Paola seguía con vida. Pero no hubo respuesta. Luego mensajes enfocándose en el dinero, con cientos, a miles, a decenas de miles de dólares lanzados como oferta. Pero aún así, sin respuesta. Y esas tuvieron que haber sido las 48 horas más excruciantemente lentas que la familia García tuvo que haber experimentado en toda su vida. Y estaban llenas de silencio. Hasta que llegó el 20 de abril y recibieron otro mensaje. Asimismo, una foto de una uña manchada en sangre. Y el diseño de la uña, aunque un poco manchado con la sangre, era claramente el mismo diseño que le hicieron a Paola como parte de su maquillaje. El corazón de la familia García cayó al vacío cuando vieron que su hija estaba sufriendo y prosiguieron a rogar, a suplicar a quien sea que esté del otro lado que no le hagan más daño a Paola. Le ofrecían lo que sea, tanto dinero como quisieran, que incluso estaban dispuestos a olvidar el asunto y no perseguirlos, pero que le devuelvan a su hija. Y enviaron un último mensaje que textualmente decía: devuélvanos lo que nos robó. Y algo en este mensaje debió tocar de alguna forma al otro lado de la pantalla, porque luego de este no hubo ningún otro mensaje recibido de esa cuenta desconocida de Instagram. De hecho, la cuenta fue eliminada. Y con esto regresamos de nuevo al inicio, sin pistas, sin rastros. La familia García inició un pequeño movimiento en redes llamado Devuélvanos lo que nos robó, en el que intentaron conseguir tracción pública y de alguna forma mejorar sus posibilidades de encontrar a Paola. Y siendo sinceros y considerando el tsunami de la pandemia, sí hubo cierta tracción, con unos cientos de cuentas compartiendo el contenido y el hashtag. Y probablemente hubiese crecido mucho más y logrado viralizarse si hubiese sido en tiempos actuales. Pero el movimiento tuvo su objetivo y se consiguió una respuesta. De nuevo, en forma de un mensaje de una cuenta anónima. De nuevo, dentro del mensaje había solo una foto. Pero lo que la foto mostraba era un pedazo de papel. Un pedazo de papel que tenía escrito con una letra desastrosamente fea lo siguiente: les devuelvo lo que les he robado. Ya no me sirve y solo me traerá problemas mantenerlo conmigo. Seguido de una serie de coordenadas que cuando eran colocadas en Google Maps mostraba un campo a 21 kilómetros de distancia al sur. La respuesta fue inmediata: un par de patrullas a toda velocidad escoltando a la familia García. Las palabras usadas llenaban de angustia a todos. Ya no me sirve. Daba a entender que lo que estaban a punto de recoger era un cadáver. De hecho, la policía misma les explicó la situación y de esa forma prepararlos para lo peor. Pero la esperanza de un padre desafía la lógica y la señora Guadalupe dijo que ella siente que Paola sigue viva, así que no perderá la esperanza. Y llegaron al sitio. Luego de un tiempo de búsqueda encontraron en la vegetación una caja muy pequeña para tener a Paola. La policía se acercó y la abrió con cuidado. El contenido de la caja era la imagen más grotesca y repugnante que podrías imaginar. Lo que había dentro de la caja se trataba de la pierna de Paola, cortada a la altura de la rodilla, con el anillo suturado a la piel. Llantos desgarradores llenaron la escena, y la esperanza de encontrar a Paola viva, esperando a su familia, se convirtió en una búsqueda por los demás restos. Y hasta aquí terminaría la historia, triste y perturbadora, pero hay una razón por la que este es un misterio, como te dije al inicio. Nunca encontraron otro resto de Paola. Y no solo eso, la exploración experta determinó dos cosas. Primero, que la pierna se hallaba en condiciones relativamente higiénicas, habiendo sido rasurada y limpiada, probablemente cuando aún estaba unida al cuerpo. Y dos, el corte era excelente, las venas mostraban señales de haber sido clampeadas, y las herramientas denotaban que era un trabajo profesional. Eso, unido al hecho de que el anillo fue suturado con hilo nylon 2.0, con técnicas de sutura profesionales,
daban a notar suficiente evidencia para llegar a una simple conclusión. Quien sea que se llevó a Paola era alguien que estaba en el ámbito de la salud, muy probablemente un médico cirujano. Y 2. Paola probablemente sigue viva, o al menos estaba viva durante el procedimiento. Y teniendo en cuenta las medidas tomadas para realizar el corte, hechas para salvaguardar la vida de Paola, junto a la habilidad del procedimiento, se esperaría que sobreviva con cuidado apropiado. La búsqueda de repente se acortó muchísimo. Y si no entiendes por qué, déjame explicarte. En México hay aproximadamente 300.000 médicos y 120 millones de habitantes, lo que limita la búsqueda al 0.2% de toda la población, lo cual se reduce aún más si se enfoca en médicos de la zona y se analiza el grupo restante. Se llegaron a varios sospechosos y se formó una lista, pero de esa lista nadie resaltaba tanto como la persona que ves en pantalla: Matías Fajardo. Matías Fajardo es un cirujano de 61 años al momento de esta foto, que no volvió a presentarse al trabajo desde el 23 de marzo, lunes que inició el encierro. Pero este dato no tenía nada de extraño en ese momento, puesto que era uno de los médicos que advertía la gravedad del virus desde mucho antes, y con su rango de edad se comprendía que se sintiera miedo a exponerse a este virus. El inconveniente es que no se presentó nunca más. De hecho, no fue vuelto a ver. Y como es común en la gente en su profesión, carecía de muchas amistades. Peor aún si hablamos de amistades cercanas. No estaba casado, pero tenía hijos, a los que casi no veía, por lo que su falta de contacto fue natural. Y, con las circunstancias de la época, también se entiende que a nadie le pareció extraño. De hecho, nadie se fijó que Matías y su auto nunca más fueron vistos en su hogar. Con ayuda de los registros de las cámaras en ciertas calles de la ciudad, se logra captar al auto de Matías la noche del 21 de marzo, camino a la ruta para salir de la ciudad, pero no se sabe nada más de él hasta ahora. El 16 de mayo del 2022, a la cuenta de la señora Guadalupe le llegó un mensaje. Un mensaje que esta vez no era una foto, sino un mensaje de audio. Audio que estás por escuchar. Y hasta ahora, nadie sabe del paradero de Paola Guadalupe.